Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy muy contento porque puedo presentaros este fantástico set de ganzúas de emergencia que tenemos aquí. Es el nuevo Lockmaster Credit Card Pick Set del fabricante alemán Wendt y estoy muy contento porque he tenido la oportunidad de participar en el proceso de rediseño, de mejora del set de ganzúas original hasta llegar a este set. En agosto de 2020 hago la review del anterior set de ganzúas de Wendt, de Lockmaster, y tras publicar la review hago una serie de recomendaciones, de sugerencias al fabricante para la mejora del set. Me sorprendió muchísimo la buena acogida, la rapidez, la receptividad del fabricante, que inmediatamente me ofrece participar junto con mi gran amigo Ash Locknoob, todos le conocéis, un gran diseñador de ganzúas, de herramientas, de pernos, de poder participar, como os digo, en el proceso de mejora de este set de ganzúas. No podía decir que no. Ha sido una experiencia además fantástica. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Wendt, especialmente a Sasha, su predisposición, su receptividad, su paciencia, el trato cercano que ha tenido conmigo, con nosotros, que ha hecho fácil, fluido, interesante, muy enriquecedor este proceso de diseño, de participación conjunta, de colaboración, para llegar a este fantástico set de ganzúas que estoy muy orgulloso de poder ofreceros hoy aquí y demostrároslo. Antes de entrar en detalle en lo que es el set, quiero ofreceros un poco un resumen del proceso de cómo se ha ido gestando los diferentes diseños intermedios hasta llegar a este diseño final, que espero que sea interesante para vosotros y que os muestro a continuación. Vamos a ello. Bueno, inicialmente partimos de un set de ganzúas a mejorar, un set con 6 ganzúas únicamente, todos ellos ganchos. Dos de ellos son ganchos muy cortos, con un uso limitado, y un tensor que aparece en la zona central del set, que es muy flexible, además de que el marco viene precortado para convertirse en 3 tensores más, pero que no tienen una forma definida, una orientación definida. La idea es al menos incluir uno o más rakes para darle posibilidades de rastrillado al set. Es un set de emergencia, debería de ser generalista, debería de tener la mayor cantidad y variedad de herramientas posible, tanto en ganzúas como en tensores, para poder acometer cualquier tipo de cerraduras en un intento de apertura. Bueno, aquí tenemos la primera modificación propuesta. Al principio son modificaciones tímidas. Lo único que se hace es sustituir los 2 ganchos más abiertos que existían en esta zona central, sustituirlos por un primer rake, un snake en este caso, y por un gancho de otro tipo. No se toca el marco y se mantienen 4 de los ganchos, desde el más corto al más largo. Como veis, muy pocas modificaciones. En una segunda propuesta va avanzando y ya lo que tenemos aquí es muy interesante. Incluimos un segundo rake colocado en el marco. Esto supone que el set pasa de 6 ganzúas a 7 ganzúas, es muy importante. También tenemos algo muy interesante, un aporte de Wendt. Aquí hay una pieza que es un tensor y que junto con esta otra pieza de aquí forman un tensor variable, un tensor en Y. Tienen aquí 2 muescas machembradas para unir las 2 piezas. Luego veremos que se corta, se prueba en fábrica y se ve que este diseño no funciona como se esperaba y se cambia en la siguiente versión. Se mantiene el tensor central y aquí queda un tensor en el marco, pero que no está bien definido. Esto que veis aquí es un prototipo
llega un momento en el que se da un salto cualitativo muy importante hacia lo que de verdad tiene que ser ese set, un set generalista con muchas herramientas de muchos tipos. Este sería uno de los puntos claves. Lo que veis, como os digo, es un prototipo que se fabrica para que lo testemos, y en él ya vemos muchas cosas interesantes que aparecerán en el diseño final. Fijaros, tenemos las 7 ganzúas, nos quedamos únicamente con 3 ganchos, gancho corto, largo y medio, serían los ganchos fundamentales para poder enfrentarnos a las cerraduras, son los que tienen que estar. Tenemos ya 3 rakes, se añade un tercer rake quitando un gancho, aquí lo tenéis, es uno tipo Bogotá, tenemos el Snake, el que es tipo Bogotá, y el City, perfectos, diseños clásicos, testados 1.000.000 de veces. Y tenemos una séptima ganzúa, esta de aquí, que sería un medio diamante. Porque mi idea inicial era añadir una ganzúa para multipunto, una pala, pero planteaba una serie de problemas. La idea era rebajar parcialmente la pala, pero el proceso de rebajado, del grabado de estas letras, no se produce mecánicamente, se hace químicamente. Es mucho más difícil controlar la profundidad del rebaje, y una ganzúa de ese tipo, en cerraduras multipunto, con las aristas tan afiladas que tienen estas ganzúas, que vienen precortadas, no han podido ser lijadas en los bordes, seguramente tendería a atascarse. Es más inteligente colocar un medio diamante, que por su forma triangular va a entrar y salir del bocallave mucho más fácil, y además es una ganzúa polivalente, nos sirve para el ganzuado perno a perno, aunque aquí ya tenemos los ganchos, y para el rastrillado. Puede ser una ganzúa para rastrillado muy útil en cerraduras, por ejemplo, de chapas. Me parece muy importante, y como veremos luego, permite un ganzuado de emergencia en cerraduras multipunto. Es un salto para mí cualitativo muy importante con el set original. ¿Qué tenemos en los tensores? En los tensores tenemos ya el tensor en Y, el tensor compuesto y variable, con el diseño final. Fijaros, ahora se hace en uno de los lados un agujero cuadrado y en el otro un rebaje, que, como veremos luego, se ensamblan y funcionan muy bien. Esto me parece un aporte genial al set, porque las cerraduras de chapas, por ejemplo, lo más difícil es hacer tensión, y con este tensor se hace perfectamente. Aparece aquí una nueva variación, es una idea muy buena, aunque al final, como veremos, no funcionaba como se había pensado. Fijaros, es un tensor que tiene vocación de convertirse en un tensor de este tipo para la parte opuesta a los pernos. Lo que se pretendía era ofrecerlo así, recto, y doblarlo cuando se va a utilizar. Se vio que no funcionaba bien, porque hace falta bastante habilidad para doblarlo sin que se parta el material. El acero en el que están hechas las ganzúas tiene una serie de características, entre ellas la tenacidad, que no se doble fácilmente, y si se dobla de manera inadecuada se parte. Esto hace que la idea era muy buena, pero finalmente no llega a término. Como veis, un prototipo que guardo, que coleccionaré, porque no se va a comercializar así nunca, y para mí es algo muy valioso. Y ya pasamos al diseño final. Aquí tenéis el diseño final, que tiene diferencias con el anterior. Mantenemos las 7 ganzúas, 3 ganchos, 3 rakes y el medio diamante. Perfecto, en cuanto a ganzúas ya lo tenemos todo. El diseño del tensor en Y, del tensor variable. Aquí abajo ya aparece una pry bar perfectamente definida, de dimensiones habituales, con muescas en el borde, totalmente operativa, ancha, más rígida que el tensor central original. Aquí en el centro se recupera este tensor tipo Z. Este tensor es el que se puede utilizar, como veréis luego en la demostración, para colocarlo en la parte opuesta a los pernos. Funciona perfectamente. Y aparece un elemento nuevo, un cuarto tensor, un microtensor,
aquí había espacio para fabricarlo, que se puede utilizar en la parte superior de los pernos, incluso yo lo he llegado a utilizar con una cerradura tubular y me ha funcionado. Puede ser útil y habiendo espacio lo fabricamos, lo ofrecemos y siempre tenemos la posibilidad de utilizarlo. Me parece un salto entre el set original y este set final muy grande en versatilidad, en operatividad, en número de ganzúas. Todos los tensores están perfectamente definidos en forma, diseño y utilidad, y ya no solo nos queda ver cómo se nos presenta, cómo podemos dividirlo y ponerlo listo para ser utilizado. Vamos a verlo. Bueno, así es como se comercializa el set. Como veis, viene al igual que el anterior en una funda de plástico con un lado transparente, y algo novedoso es esta tarjeta de aquí. Fijaros, es una tarjeta en la que aparece el nombre del set, aparecen dibujados todos los elementos que lo componen, numerados, y por el otro lado tenemos una leyenda en el que se nos indica el nombre de cada uno de los elementos. Y como elemento singular, diferenciador, novedoso, es este tensor variable en forma de Y. Nos aparece aquí un render en el que podemos ver cómo queda ensamblado, cómo queda montado. Y aquí tenemos los canales de YouTube de Locknoob y el mío propio como codiseñadores del set. Como veis, está cuidado hasta el último detalle, muy buena calidad en todos los elementos, y lo que nos queda ahora es ver cómo se sueltan las ganzúas, cómo de consistente es el conjunto. Fijaros, con tantos elementos se podría pensar, y tan finos, que quedaría débil, que se soltaría fácil, pero todo lo contrario, es muy sólido, muy sólido, no se os va a separar por accidente en absoluto. Quizás hasta resulte difícil separar algunos elementos, pero como vamos a ver, con la ayuda de otros se pueden separar todos ellos, así que el resultado es muy consistente, muy sólido. Aunque lo llevéis mucho tiempo en la cartera, no se va a soltar solo. Vamos a ver cómo los vamos separando. De todas maneras se suelta fácil, como veis, obligándolo empiezan a soltarse algunos de los elementos y podemos ir separándolos poco a poco. Vamos a ello. Aquí tenemos una de las uniones más fuertes. Ahí está, se separa, y ahora podemos ir sacando cada una de las ganzúas fácilmente. Vamos a ir sacándolas y vamos a ver de cerca algunas de ellas ya separadas. Fijaros el tensor variable, algunos de los rakes, de los ganchos. Vamos allá, es difícil ponerlo todo ordenado. Este quedaría así, y aquí tenemos el resto de elementos que podemos ir separando. Quizás el más difícil sea el microtensor de separar. Podemos ayudarnos con otro elemento del set para separarlo. Ahí está, muy sencillo, y podemos ir separando los otros elementos. Ahí está, ahí lo tenemos, este tensor en Z, muy útil, y el resto de ganchos, gancho largo, gancho corto, el último rake, el snake. Vamos a ver a qué lado está aquí, y la otra parte del tensor variable y la pry bar. Como veis, muy fuertes las uniones, pero que se pueden separar perfectamente. ¿Cómo se monta este tensor variable? Vamos a verlo. Aquí tenemos otro rake. Fijaros, en un lado hay un agujero, el otro tiene una muesca, muy sencillo. Metemos, giramos, quedaría así. Y ahora tenemos un tensor variable que se adapta, como veremos luego, a diferentes bocallaves. Lo dejamos y queda tensionado. Funciona muy bien, no solo a cerraduras de chapas, también a cerraduras de serreta. Me parece algo muy innovador, que funciona muy bien, y una gran idea. Aquí lo tenéis, el tensor variable en Y.
Los ganchos me encantan, sabéis que son mi debilidad, fijaros. Lógicamente son ganzúas que vienen precortadas y que no han sido rebajadas en las aristas, pero aún así he de decir que se manejan muy bien dentro del bocallave. El mango, al ser un set de emergencia, es muy pequeño, pero de nuevo, como en el anterior, son los mismos ganchos, mangos. Sorprende, a pesar de su tamaño, la facilidad para sujetarlos. No son tan cómodos como uno grande, evidentemente, pero se pueden manejar muy bien, y estamos hablando de un set de emergencia. Fijaros en este rake de estilo Bogotá, muy bonito, funcionan muy bien, me encantan. Y lo que quedaría ahora sería ver si todos estos elementos realmente funcionan, que es lo más importante de un set de ganzúas. Vamos a ver algunos ejemplos de apertura y a ver qué os parece. Dentro vídeo. Bueno, vamos con un multipunto, un Ezcurra de S15, 6 pernos. Aquí tenéis la codificación, un poco de todo. Funciona perfecto. Voy a utilizar la pry bar porque este pide bastante tensión, hay que tener paciencia, y este medio diamante. Vamos a ello. Ahí está, abierto. Vamos con un candado Yale YE150, 6 pernos, ahí lo tenéis. Esta es la codificación. Voy a utilizar el tensor en Z, colocado en la parte inferior del bocallave. Ahí lo tenéis. Y voy a empezar con el gancho más pequeño. Vamos allá. A ver cómo se comporta. Ahí está. Bueno, vamos con un Serreta con pernos de seguridad, ISEO, F5, lleva spools. Fijaros qué codificación más bonita. El quinto muy corto, va perfecto, está cerrado. Voy a utilizar la pry bar, ahí está, y utilizaré dos ganchos, el gancho corto para colocar todos los pernos, salvo el quinto, en el que tendré que utilizar el gancho medio para poder colocarlo porque es muy corto. Vamos allá.
Ahí está. Vamos con una tubular, 7 pernos, este tensor en Z. Vamos allá. Fijaros, ahí se puede hacer tensión y la ganzúa más corta, el gancho más corto para tocar los pernos. Vamos allá. Ahí está, ha girado. Bueno, ya lo habéis visto, funciona y funciona muy bien. Me lo he pasado muy bien testando este set. Hemos conseguido, yo creo, mejorar el set para que sea capaz de enfrentar muchos más tipos de cerradura, hacerlo más eficazmente, más fácilmente. Tenemos 7 ganzúas, hemos subido de 6 a 7 ganzúas. Teníamos unos tensores poco definidos en uso, en diseño. Ahora tenemos unos tensores muy bien definidos que funcionan a la perfección y para cerraduras muy concretas. Creo que la mejora es evidente y también hemos mejorado en precio incluso. El precio al que se va a comercializar es de 18,50 euros, me parece un precio increíble. El set original era más caro. 18,50 euros por 7 ganzúas, 4 tensores en este formato como set de emergencia, me parece muy buen precio. Además, en el lanzamiento de este nuevo producto tenéis a vuestra disposición un código de descuento del 10%, el código es TALLAN10, si al hacer la compra ponéis como código de descuento TALLAN10, lo dejaré en la descripción del vídeo, tenéis un 10% de descuento, creo que está muy bien, y el fabricante también ha implementado unos gastos de envío de 7 euros, unos gastos de envío más baratos para este tipo de set, hasta medio kilo de peso serían 7 euros. El envío en Europa es un envío que tarda más, 2 semanas, es más que el más caro, pero creo que el precio final del producto de 18,50 más los 7 euros es realmente muy bueno y merece la pena sin ninguna duda. Es un set que funciona muy bien y que yo os recomiendo sin ninguna duda. Y bueno, esto era todo lo que os quería contar. Estoy muy contento de haberos presentado este set, de haber participado en el proceso. Doy las gracias, muchísimas gracias a Locknoob, mi compañero, en este viaje y por supuesto al fabricante, especialmente a Sasha Wendt. Muchísimas gracias por contar con nosotros, ha sido genial. Y para todos vosotros, esta ha sido la presentación, espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.